Hola, soy Ángel Daniel Fuentes de Sedavilu Web Academy. Hoy te voy a hablar un poco acerca de lo que debes tener muy en cuenta al momento de crear un proyecto bajo Node.js, que se refiere a la estructura de carpetas y archivos. En este sentido, te señalo lo siguiente. No hay una estructura de carpetas y archivos, digamos como que estricta o necesaria que tienes que considerar al momento de construir digamos, tu proyecto. Sin embargo, debes siempre tener muy en cuenta al menos lograr tener como por separado todos y cada uno de los distintos componentes o elementos que intervienen en tu proyecto. Obviamente, antes de iniciar el proyecto, tienes que entonces tener instalado tanto tu editor de código que vas a utilizar, como por ejemplo Visual Studio Code, y también lo que vendría a ser la plataforma bajo Node.js que tienes que tener instalado en tu sistema operativo. Para ello, vamos entonces a verificar todo esto que te estoy señalando. Vamos a ello. Muy bien. Lo primero es creación o descarga de nuestro editor de código, que en este caso es Visual Studio Code. Fíjate que acá puntualmente es multiplataforma, es decir, si tú tienes un sistema operativo Macintosh o tienes un sistema operativo Windows o utilizas el sistema operativo Linux, perfectamente puedes instalar esta plataforma. Simplemente lo único que tienes que hacer es darle un clic acá donde dice descargarlo o simplemente le das en cada una de estas flechitas que simplemente vas a poder descargar la versión en función, digamos la versión estable en función del sistema operativo que tú posees. Una vez que descargas este editor de código, es importante que tengas muy en cuenta que tienes también que tener instalado en tu equipo lo que vendría a ser el entorno de desarrollo para JavaScript Node.js, que en este caso, una vez que tú ingresas a nodejs.org, automáticamente vas a descargar accionándole un clic acá en donde te dice que precisamente te recomiendan como la versión estable o digamos como bien lo señala acá, es la versión LTS que es soporte para tiempo prolongado. Bien, esta es la que se recomienda descargar. Una manera de tú lograr verificar que realmente lograste instalar adecuadamente este producto. Entiende que solamente lo que tienes que hacer es accionar un clic, lo descargas y una vez que lo descargas simplemente le dices instalar, siguiente, siguiente, siguiente y ya está, lo tienes instalado. Una vez que tengas instalado el producto, es importante que logres verificar, al menos dentro de lo que vendría a ser tu consola. Trata, por ejemplo, de ir a coloca CMD o vas aquí donde dice símbolo del sistema y automáticamente podrás darte cuenta que concretamente aquí puedes entonces verificar que realmente tienes Node instalado en tu máquina. Para ello, lo único que tienes que hacer es escribir simplemente Node menos menos versión. Y automáticamente esto te va a señalar cuál es la versión que tú tienes instalada en tu máquina. Lo otro que también debes entender es que en el momento en que tú instalas Node.js, se instala lo que vendría a ser el manejador de paquetes de Node. Es decir, es precisamente este recurso que vas a observar acá, te lo voy a llamar lo que vendría a ser el manejador de paquetes de Node, y es acá donde se encontrarían todo el conjunto de módulos o librerías que tú vas a lograr instalar dentro de tu proyecto, en base o en función de lo que tú quieras crear. En este sentido, en el momento, reitero, que instalas Node, también tú puedes cerciorarte que tú puedes escribir npm menos menos versión y automáticamente te debería señalar cuál es la versión del manejador de paquetes de Node que tienes instalado en tu sistema operativo. Una vez que ya tú tienes esto verificado, bien, entonces precisamente uno de los elementos que es importantísimo que tú chequees es que no hay una estructura expedita para tú crear un proyecto bajo Node. Sin embargo, qué bueno que tengas todos como por separado. Fíjate, hay algo que es como un patrón de diseño de software o un patrón de arquitectura de software. En este caso, por ejemplo, te estoy presentando el modelo Vista Controlador. Sin embargo, compréndeme que no es necesario a que lo ejecutes de esa forma, de manera obligante, ¿ok? Pero simple y llanamente, qué bueno que tengas todo por separado. Vamos entonces a internalizar eso un poquito más para que lo tengas bien en cuenta. Bien, lo primero es necesariamente tener creado dentro de tu máquina o dentro de tu equipo, ubicar una carpeta donde vas a estar trabajando tu proyecto, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crearme acá una carpeta nueva
que simplemente le voy a decir proyecto Node.js. Bien, ahí está. Este vendría a ser entonces mi carpeta de proyecto. Necesariamente esta carpeta de proyecto deberíamos entonces aperturarla en nuestro Visual Studio Code, que obviamente luego de tú tenerlo instalado, pues entonces precisamente vas a ingresar en él. Y por acá donde dice Files o Archivo, vas a ir a donde dice Open Folder o Abrir Carpeta, y allí directamente pues vas a ir a buscar tu carpeta de trabajo donde tú decidiste, digamos, crear pues todo lo que tenía que ver con el esquema de proyectos, ¿no? Entonces yo la tengo por acá, fíjense que se llama proyecto Node.js y ahí simplemente lo que voy a hacer es que la aperturo, es decir, selecciono esa carpeta. Una vez que ya yo tengo entonces aperturado en mi Visual Studio Code la carpeta de proyecto, pues es en este preciso instante donde yo debo comenzar a crear tanto mis carpetas y archivos de lo que va a conllevar mi proyecto. En este caso, vamos a comenzar por crearnos entonces una carpeta que va a ser nuestra carpeta Publics. La carpeta Publics es donde de alguna forma nosotros vamos a almacenar allí dentro todo ese conjunto de elementos o recursos estáticos que puede llevar en algún momento mi proyecto. Aunque no es obligante ejecutarlo de esta manera, porque todo va a depender si lo que tú vas a estar creando es un proyecto solo del lado del backend y por supuesto a través de otra plataforma es que tú vas a crear el frontend. Bien, pero si en este proyecto que tú vas a crear vas a también considerar todo lo que sería la integridad tanto del front como del back, entonces precisamente acá en la carpeta Publish deberías crearte una carpeta llamada, por ejemplo, CSS, que es en la misma donde vas a almacenar todos aquellos archivos que van a permitir generar el formato o visualización, digamos, de presentación a nuestras páginas. Dentro de la carpeta Publish pudiésemos crearnos también la carpeta JS o la carpeta JavaScript, que todo aquel código JavaScript del lado del front que vamos a utilizar lo vamos a tener allí directamente. Y por supuesto, si dentro de tu proyecto vas a estar utilizando, por ejemplo, imágenes, qué bueno que te crees al menos una carpeta que se llama IMG. Entonces, fíjate, dentro de la carpeta Publish tendrías la carpeta CSS, IMG y JS. Ahora, dentro de la carpeta CSS pudieses crearte un archivo que se le puede llamar, por ejemplo, master.css, ya que es allí donde tú almacenarías todo el código de formato de tu sitio web. Y dentro de la carpeta JS es donde crearías un archivo que le vamos a llamar, por ejemplo, master.js, y es allí donde vamos a tener entonces todos los recursos de JavaScript principales de nuestro sitio web. Aparte de la carpeta Publish, se recomienda que tú crees una carpeta que se llame Source o SRC. Déjame que voy a colocar esto un poquitito más grande para que tengas una mejor visual. Bien, entonces fíjate que acá tienes la carpeta Publish, que es la que habíamos creado hace un segundo. Bien, y ahora estamos creando la carpeta Source u Origen. Dentro de la carpeta Source u Origen es donde tú deberías crear todo ese conjunto de subcarpetas que van a acompañar la realización de tu proyecto. Por ejemplo, de alguna forma, como puedes darte cuenta acá, con este patrón de arquitectura de software, fíjate que tienes algo que se llama controlador, tienes algo que se llama vista y tiene algo que se llama modelo. En ese sentido, ¿a qué se refiere? Bueno, el controlador es donde va a estar toda esa gama de elementos de lógica de la programación, pero que van a controlar la comunicación entre el modelo y la vista. Y en este sentido, ¿qué viene a ser la vista? Bueno, la vista viene a ser todo ese conjunto, digamos, como de pantallas que nosotros podemos observar al momento de ingresar a un sitio web. Bien, y el modelo viene a representar, imagínense, todos los datos o digamos toda esa lógica de negocio que va a representar toda la información o todos los datos que se van a albergar en nuestra plataforma. Miren acá simplemente un ejemplo. Si yo entro en este sitio web, ahí lo pueden ver, cuando yo ingreso a este sitio, fíjese que acá arriba nosotros tenemos un formulario. En este formulario, por ejemplo, todo lo que ustedes están observando en este momento, todo esto es exactamente el frontend, ¿de acuerdo? Todo esto es el frontend. Ahora bien, cuando nosotros en este formulario escribimos, por ejemplo, motos, ¿bien? Y buscamos, cuando yo le doy enter, automáticamente lo que está ocurriendo es que se está haciendo una petición al servidor.
el servidor, que es el controlador, recibe la petición y el controlador se comunica con el modelo y le pregunta, hey, me están pidiendo motos, ¿tienes motos? Y él va a ir a la base de datos, busca las motos y automáticamente me trae hacia la vista todas las motos que él tiene en la base de datos, teniendo muy en cuenta que la comunicación fue: hicimos una petición, la petición viajó al controlador, el controlador se comunicó con el modelo devolvió los datos al controlador y el controlador de alguna forma se comunicó con la vista y la vista es la que nos presenta lo que nosotros le solicitamos. Así es como funciona exactamente esto que está representado acá. Entonces, qué interesante que nosotros cuando construimos nuestros proyectos dentro de la carpeta source, creemos entonces una carpeta que se llame views, que es donde vamos a almacenar todo nuestro código HTML, es decir, todas nuestras vistas. Vamos a crearnos una carpeta que le vamos a llamar perfectamente models, que es donde tendríamos todo lo que tiene que representar con la parte de los datos, bien, y pudiésemos también crearnos otra carpeta que le vamos a llamar, por ejemplo, controllers, y es allí donde nosotros almacenaríamos todos los controladores de nuestro proyecto. Además, es importante que tengamos en cuenta algo. Dentro de la carpeta source o en la carpeta principal de nuestro proyecto, pudiésemos perfectamente crearnos un archivo que le vamos a llamar en este caso add.js. ¿Qué significa esto? Bueno, este archivo add.js va a representar dentro de nuestro proyecto Node el entry point, es decir, la punta de entrada de nuestro proyecto. En este sentido, fíjense que qué interesante, ¿no? Cómo nosotros de una forma bastante organizada vamos a ir teniendo entonces toda nuestra estructura de carpetas y archivos que va a contener nuestro proyecto. De alguna forma, se dieron cuenta entonces que no hay una rigidez en la creación de la estructura de carpetas de nuestro proyecto en Node, pero qué bueno que tengamos todos por separado. De alguna forma, eso estaría genial porque de esa forma construimos nuestros proyectos para que los mismos sean escalables. Así que, hasta la próxima.